es importante hacerse la pregunta sobre qué hace la psicología ahora en un foro como este hablando sobre transexualidad. O en este caso, por qué el movimiento estudiantil en psicología se refiere a la transexualidad. Esa pregunta, por supuesto, es profundamente relevante por dos razones. Uno, tiene que ver con que en esta sociedad en la cual el pueblo, los trabajadores, los excluidos, los marginados, su saber o su voz o su opinión no es una voz legítima, sino que la voz legítima más bien está de los poderes burocráticos, los poderes técnicos, la psicología, la sociología, la medicina, la ingeniería. Vale decir, hay saberes legitimados oficiales que son aquellos los que tienen la voz oficial sobre la realidad, sobre la sociedad, sobre el sujeto, sobre el alma, y no el pueblo en términos corrientes o en términos generales. Es decir, es profundamente radical y relevante que sean los propios protagonistas, en este caso las personas trans, los que hablen desde ellos mismos, sobre sí mismos, sobre su cuerpo, sobre su subjetividad y sobre su realidad. Por lo tanto, que esté la psicología acá, más bien viene a operar como úsennos como instrumento para la lucha. Y no venir acá como experto a señalar si la transexualidad o no es enfermedad. Más bien que es la segunda parte por la que nosotros como estudiantes de psicología organizados nos planteamos y sumamos y empujamos la lucha con respecto a la disidencia sexual, tiene que ver con asumir una realidad histórica. La psicología y la psiquiatría somos dispositivos históricos de dominación y de violencia a la diversidad y disidencia sexual, histórico. Somos los que hemos legitimado la represión, la exclusión, la discriminación. Somos aquellos que actualmente nos quedamos callados frente a que los manuales de psiquiatría mundiales mantienen a la transexualidad como patología y trastorno. Somos los psicólogos y los psiquiatras y el saber oficial que con nuestro silencio legitimamos que el Estado patologice a los compañeros y las compañeras trans para poder reconocerse como tal. Esa categoría, si aquellos que estudiamos este saber, este supuesto saber institucional, si no somos capaces de cuestionarlo radicalmente, vamos a ser cómplices de la marginación, de la exclusión, de la explotación y la dominación que vive nuestro pueblo. ¿Y por qué pueblo? Porque nosotros pensamos que los compañeros trans y las compañeras trans son parte del pueblo, que es lo más relevante a nuestro juicio. Por eso hablamos de una psicología al servicio del pueblo. Dicho eso, nos parece profundamente relevante que todos aquellos que detentan un saber oficial, entregado, heredado históricamente, sean capaces de subvertir y criticar radicalmente ese saber. ¿Por qué? Nosotros sostenemos como organización que, por ejemplo, la psicología forma parte del modelo de dominación, forma parte del aparato represivo, forma parte, como ya dije, de todos los mecanismos por los cuales se define aquello que es normal, aquello que es regular, aquello que es correcto, aquello que es enfermedad. La única manera de sumarnos y empujar junto al pueblo en todos sus niveles es que seamos capaces de tomar conciencia de que somos nosotros mismos, nuestras propias prácticas sociales, es decir, los psicólogos, los que estamos defendiendo o legitimando o protegiendo la estructura que mantiene la dominación y la exclusión del trans, de la persona trans. Los ejemplos son importantes. En Chile, actualmente, nosotros como organización levantamos un proceso crítico el año 2010, en el cual denunciamos la existencia de terapias para curar a homosexuales en Chile. La Universidad de los Andes, dominada por supuesto por los Opus Dei, no es casual, promueve de manera explícita, sin ningún escrúpulo, con ganas, con deseo, con motivación, con celebración, terapias para curar la homosexualidad. Pensando que en 1973 la APA despatologiza la homosexualidad, por lo menos en el nivel de que si hay alguien que se siente mal porque cree que puede ser gay, la APA, en este caso la institución psiquiátrica, despatologiza.
dice que eso ya no es enfermedad. Doy este ejemplo porque si bien históricamente la ciencia define que ya no es patología la homosexualidad en todo un proceso desde los 70 hasta hoy, no obstante actualmente sigue habiendo instituciones que mantienen la idea de que la homosexualidad es una enfermedad. Es importante también señalar que está dentro del imaginario y de la ideología de la ciencia, que es algo que también tenemos que meternos a comprender y a problematizar, y es que no es que los científicos descubrieron en un laboratorio, cortando una neurona, que la homosexualidad no era enfermedad. No es así. No es que cortando una neurona había un gen que aprobaba que la homosexualidad era normal. No. Es muy simple. El movimiento gay de Estados Unidos se organiza, lucha, hace barricadas, le pega a los de la APA, le pega a los médicos, lucha bastante. Y es producto del movimiento social gay, en ese caso, que permite que una institución psiquiátrica, un saber científico, tenga que replegar y renunciar al mandato, a la instrucción, al poder, en el fondo, de que la homosexualidad es enfermedad. Y es muy simple, usted puede revisar, nosotros le podemos mandar el link, hay un acta donde de 145 psiquiatras gana 101, dice no es patología, todos los demás dicen sí es patología, así de simple. No fue ningún descubrimiento científico, la ciencia no opera como creemos. La ciencia opera políticamente también, o es política siempre. Así que es profundamente importante que a nivel de la psicología y a nivel del pueblo mantengamos la lucha implacable, unida y en alianza por transformar todos estos mecanismos de dominación. Si podemos haber dentro del sistema psicológico del aparato de dominación verdaderos psicólogos al servicio del pueblo, subvirtiendo su propio saber, y aliándose con las bases mismas del pueblo, que en este caso son los trans, podemos generar las condiciones necesarias para avanzar e ir destrozando o aniquilando ese saber oficial que dice actualmente que la transexualidad es una patología. Para terminar, no quiero profundizar mucho, me interesa mostrar ese aspecto. Es importante comprender que no es azaroso pensar a la transexualidad como parte del pueblo, como miembros del pueblo, porque es necesario entender que la lucha por la disidencia o la diversidad sexual es una lucha entre muchas luchas. Y es una lucha del pueblo entre muchas masas del pueblo, entre muchas personas del pueblo, por lo cual es necesario que la diversidad sexual, a nuestro juicio, haga alianzas con otras luchas. Esas otras luchas son, por ejemplo, con el pueblo mismo mapuche. Otra alianza tiene que ver con la crítica al actual estado represivo que tenemos. También tiene que ver con el mercado, porque precisamente también la transexualidad también está atrapada también por el sistema económico. Eso se puede ver o se puede pensar en el momento en que el capitalismo o el sistema económico requiere fuerza de trabajo, es decir, que los sujetos se reproduzcan sexualmente, es decir, necesitamos sujetos. En ese momento el capitalismo, por supuesto, opera como excluyendo al trans, lo excluye porque supuestamente bajo el capitalismo no tiene capacidad de reproducción, es decir, no hay en el futuro fuerza de trabajo. Es importante comprender eso, porque precisamente son fuerzas económicas estructurales y personas concretas, fuerzas políticas estructurales y reales, es decir, fuerzas del Estado, fuerzas del gobierno, y además fuerzas del saber, fuerzas científicas, del aparato sofisticado actual que tenemos, que es la ciencia, que legitima actualmente lo que hemos tratado de señalar sistemáticamente, que el pueblo en todas sus condiciones, el pueblo excluido, el pueblo marginado, el pueblo explotado, el pueblo dominado, mantiene su condición por esas estructuras fundamentales. Finalmente, y con esto concluyo, una psicología al servicio del pueblo, que es algo que me interesa recalcar bastante, no es volcar la psicología que tenemos actualmente, es decir, no es como un recipiente volcar a la psicología que tenemos al servicio de la gente, porque la psicología que tenemos actualmente es una psicología basura, es una psicología normativa, una psicología que enfatiza la medicalización por sobre el saber de la gente, es una psicología que prefiere
psicologizar los problemas sociales, como si el tema del endeudamiento y de la depresión por endeudamiento es un problema individual cuando es un problema de injusticia social. La psicología específicamente, actualmente, es un aparato que mantiene la enajenación de nuestro pueblo y por lo tanto es necesario construir verdaderas fuerzas sociales críticas al interior de la disciplina para no volcar la psicología al pueblo, sino romper la psicología adentro, romper. Hay que verdaderamente hacer una salida rupturista de fuerzas sociales críticas en psicología para sumarse a la lucha que actualmente nuestro pueblo en todos sus niveles está levantando. Eso es mi presentación, por lo menos. Aló. Bueno, gracias Yori, gracias a los compañeros de los CEP, a la gente de la Fundación y también a todos ustedes por estar aquí hoy día. Yo soy Michel Riquelme, soy una persona trans masculina. Trabajo en la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad hace ya más o menos 7 años. Y hoy día les he traído una presentación un poco para explicar, en base a la historia, de dónde surge esto de que las personas como yo tengamos que ser diagnosticadas por psiquiatras y por psicólogos como personas con un trastorno mental de tipo sexual. Y también la segunda parte está enfocada un poco a cómo movimiento de personas trans hemos levantado una lucha por una ley que nos beneficie y nos represente. Nosotros como organización hemos querido relevar el concepto de identidad de género que aparece en los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta son una serie de principios que se redactan en el año 2007, un poco para dar directrices a la ONU y a OEA sobre cómo aplicar el derecho internacional a las personas homosexuales, transexuales, transgéneras. Y estos principios definen la identidad de género como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar modificaciones corporales. Bueno, ahí la pueden leer. Nosotros hemos identificado 2 modelos bajo los cuales se ha abordado históricamente la situación de las personas trans. Uno es el modelo patologizante, que es el que estaba describiendo recientemente, y el otro es el modelo de derecho humano. Obviamente, como personas trans, como organización, preferimos utilizar el modelo de derecho humano. El modelo patologizante surge después de la retirada de la homosexualidad de los manuales, pero también está un poco basado, inspirado en eso. Bueno, ahí surge como trastorno de la identidad sexual o de género, y también después, como en los 70, se empieza a hablar de disforia de género o malestar de género, un poco para denominar un síntoma de este trastorno de la identidad de género. El modelo de los derechos humanos, por el contrario, plantea que la identidad de género es un derecho, o sea, que yo tengo derecho a sentirme hombre, sentirme mujer o sentirme otra cosa, que el sexo y el género son construcciones culturales que han ido en evolución, tal como se evidencia con esto de que en el tiempo de Aristóteles había un solo sexo y después pasan a haber 2 sexos. También la lucha del movimiento feminista, el movimiento de mujeres por obtener igualdad de género, también ha influido en la modificación o en entender el concepto de sexo y género como construcciones culturales y no como algo biológico o algo natural y algo que es así y nunca va a cambiar. El surgimiento de personas que reivindican otra identidad aparte de hombre y de mujer. Por ejemplo, yo digo que soy trans, no soy hombre ni soy mujer. Y también la evidencia de situaciones de violencia, de crímenes de odio y de transfobia. El concepto de transfobia es súper importante porque evidencia que existe violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra las personas trans. Bueno, la campaña mundial Stop Trans Patologización o Alto a la Patologización de las Identidades Trans surge en Estados Unidos y se ha extendido por todo el mundo. Esta campaña es llevada principalmente por personas trans que plantean que tener una identidad de género diferente a la que nos imponen al nacer es un derecho y no tiene por qué ser considerado una enfermedad mental. Es por eso esta campaña pide la derogación en el DSM, el Manual Psiquiátrico de la APA, del trastorno de la identidad de género, la derogación del transexualismo en el manual de la OMS y también la derogación de los travestismos, tanto en el manual de la APA como en el manual de la OMS.
El panorama para los próximos manuales que van a salir, se supone que el 2013 va a salir el DSM-5 y el 2015 el CIE-11. Por lo menos en el DSM, según mi postura, no es muy bueno, ya que simplemente hacen una reforma a la denominación, pero no cambian mayormente que siga siendo considerado un trastorno mental. O sea, lo que van a hacer es cambiar trastorno de identidad de género por incongruencia de género, o la otra propuesta es cambiar trastorno de identidad de género por disforia de género. Pero para mí todo el rato siguen hablando de patologización. Y en el CIE todavía no ha habido como luces de la OMS respecto a qué denominación va a usar y si efectivamente va a tomar en cuenta las solicitudes del movimiento de personas trans de eliminar el transexualismo y los travestismos. Desde el mismo movimiento de personas trans, desde la campaña Stop Transpatologización, se han hecho propuestas para modificar esto, que se elimine el transexualismo y el travestismo de las patologías mentales, pero que se incorpore una clasificación en los códigos Z del manual. Que esta clasificación permita que las personas trans que requieran un tratamiento de salud, una intervención quirúrgica o un tratamiento hormonal, lo tengan de todas maneras, pero no siendo considerada su identidad de género un trastorno y no teniendo que pasar por todas las violencias que hoy día tenemos que pasar de estar yendo al psiquiatra. Los manuales de los mismos psiquiatras plantean que uno tiene que estar 2 años yendo a un psiquiatra o a un psicólogo antes de que ellos aprueben que tú te puedas tomar hormonas o operarte, digamos, o cambiarte el nombre del sexo. En Chile eso es prácticamente imposible para la mayoría de personas porque ¿cuánto vale una consulta a un psiquiatra? O sea, no vale menos de, ¿cuánto? 15, 20 lucas y de ahí para arriba. Entonces, ¿qué personas realmente pueden estar 2 años pagando un psiquiatra, pagando un psicólogo para que después te dé un papel? Bueno, para terminar esta parte de la presentación, estos son algunos sitios web que nosotros recomendamos. El primero es la página web de nuestra organización, transexualesdechile.org. El segundo es el sitio web de la campaña contra la patologización, stp2012.info. El tercero, JIT Reform, es la primera página web que surge en Estados Unidos solicitando la reforma al manual DSM. Y el último es leydeidentidadegénero.cl, que es de lo que voy a hablar ahora. Nosotros como organización de personas trans nos hemos propuesto que Chile tenga una ley de identidad de género, al igual como ocurrió recientemente con Argentina, que permita que las personas trans podamos rectificar nuestro nombre y sexo y tener derecho a la salud sin tener que ser consideradas con disforia de género, con trastorno de identidad de género, ni tener que depender de la psiquiatría y la psicología como autoridades que reconozcan nuestra identidad y ellos digan sí o no podemos cambiar nuestros papeles. Nosotros hemos creado una página web con una campaña que se llama Súmate por una ley de identidad de género para Chile. Esta es la página web. Acá en la página web pueden... Chuta. Ahí está. Algunos conceptos básicos donde definimos lo de la identidad de género, aquí explicamos la ley que queremos. La campaña Súmate principalmente invita a la gente a que pueda sumarse con un video, con una foto o con su firma también, para que Chile pueda tener una ley de identidad de género. Bueno, para quienes quieran visitar la página después, ya saben, www.leydeidentidadegénero.cl. También hemos traído unos volantes que les vamos a repartir. Pienso que la información de primera mano que hemos tenido es algo muy importante y pienso que a todos nos hace reflexionar desde ya, pero es bueno hacer algunos comentarios para los que se interesen en intervenir. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marco. En primer lugar quisiera felicitar a estos estudiantes de psicología en esta iniciativa, en este trabajo que he estado mirando un poquito desde afuera, que ha sido tremendamente relevante, importante en el tema de transformar la forma de cómo miramos y cómo actuamos en conjunto con los otros. Hace 2 décadas atrás, a nuestra organización y quienes partimos con el movimiento homosexual en Chile, nos costó sobremanera de que el Colegio de Psicólogos pudiera firmar la campaña que teníamos nosotros en ese entonces, que fue nuestro caballito de batalla por la derogación del artículo 365 del Código Penal. Y nos costó convencer como en 10 reuniones para que pudieran firmar.
Y las argumentaciones son las que ustedes hoy día también, los compañeros y las compañeras de la OTD, hoy día están peleando. Yo creo que la lucha, y la verdad es que mirando y escuchando un poco, no hemos avanzado mucho, salvo en algunas excepciones como ustedes, estos estudiantes nuevos, que han ido aprendiendo quizás de aquí el camino que en algún minuto sembraron otros compañeros y otras compañeras, ¿no? Como las ayuqueleros o las yeguas, ¿ya? En que fueron instalando, no solamente político, desde el lugar político, sino que también desde los cambios culturales. Y eso me sorprende sobremanera, y muy contento por lo demás, en que hoy día se han ahí abierto otro espacio con cosas mucho más específicas. Hace 15 años atrás seguíamos manteniendo el único binomio de la homosexualidad y la lesbianidad, y no había nada más, ¿ya? Por lo tanto, eso nos hacía pensar que era como lo único, y encontrarnos con compañeras y compañeros en espacios distintos también nos permite a nosotros seguir reflexionando y seguir mirando y cuestionando de dónde estamos hablando, ¿ya? Desde esta instalación, desde lo también un tanto homonormativa, un poco contradictorio, ¿no?, el término, desde la homosexualidad, ¿ya? En que hemos ido cerrando los espacios de una mirada un poquito estructurada del deber ser, cómo uno tiene que ser homosexual o cómo tiene que ser lesbiana, ¿ya? Y estos nuevos espacios nos han permitido nuevamente reflexionar y a revisarnos nuestra forma de hacer política, de construir una sociedad más abierta y más solidaria, ¿no? En cómo también aquellos vicios de una serie de los más históricos en estas luchas no siguen manteniéndose un tanto anquilosadas y antigua y retrógrada, ¿no? Y eso a veces también a uno le da un tanto de bronca de seguir mirando los mismos discursos, ¿no? Y las mismas formas, las mismas homofobias internas que seguimos manteniendo por una sociedad que es altamente y profundamente castrante. Así que, chiquillos, felicitaciones por este espacio, por las cosas que están haciendo, sobre todo los estudiantes de psicología. Bueno, hola, me presento, mi nombre es Constanza, yo soy parte de una agrupación de mujeres y de personas LGBTI que se llama Pan y Rosa. Básicamente yo quería un poco abrir la discusión, porque claramente el tema de la diversidad sexual, la transexualidad y todo es un tema que está bastante candente en general en este último tiempo, y de todas maneras sí es un avance, por ejemplo, el haber visto que en la última marcha salieron casi 100.000 personas a la calle y en relación, digamos, a los últimos hechos de homo, lesbo y transfobia que han sido brutales, como el caso de Daniel Zamudio, el de Valesca Salazar, etcétera. De todas maneras, yo siempre a las instancias de foro que voy pregunto en general a las distintas organizaciones que representan al movimiento LGBTI qué opinión tienen en relación efectivamente a los avances que se están dando, que supuestamente se están dando en nuestra sociedad, porque, por ejemplo, puntualmente, cuál es la opinión en relación a la ley antidiscriminación que se acaba, digamos, de aprobar. Porque, digamos, en los hechos hay como bastante discrepancia, digamos, entre distintas organizaciones de diversidad sexual, porque algunas las reivindican como el móvil, como iguales, y otras organizaciones que, digamos, nos planteamos desde una perspectiva más crítica por puntualmente 2 artículos que tiene la ley que no le permiten a una persona LGBTI dar pasos más allá sobre una constitución que, como sabemos, una constitución heredada de Pinochet, de la dictadura, para poder modificar otros incisos legales y avanzar, digamos, en términos de derechos civiles. Y en relación a lo mismo, porque, por ejemplo, en ese sentido se nos plantea una perspectiva bastante amplia, o sea, hay mucho que modificar en términos legales, mucho que subvertir en términos médicos y científicos, pero de todas maneras siento que también hay mucho que construir como parte del movimiento LGBTI mismo. Por ejemplo, yo no estoy muy informada, pero si efectivamente el 73 se despatologizó, digamos, en una primera etapa, eso, digamos, fue muy seguidito lo que fue el 69, que fue la revuelta de Stonewall, que, como lo comentaba el compañero, fue de barricadas, de rebelión, digamos, decir, un basta ya, en definitiva, que se exigió con bastante crudeza en las calles, digamos, y de manera organizada, etcétera. Entonces, en ese sentido, para mí acá en Chile es una cuestión que hoy, por ejemplo, tiene que estar a la orden del día, porque sabemos que efectivamente un gobierno
ultra gato pardo, por decirlo de alguna manera, que aprueba una supuesta ley antidiscriminación, pero por otra parte está tratando de pasar la ley Hinspeter. O sea, hoy en día tú podís denunciar a quien te apuñala, pero no podís salir a la calle para exigir el derecho al matrimonio igualitario, por ejemplo, una ley de identidad de género, porque vaya a ser considerado criminal. Entonces, en ese sentido, es básicamente eso, preguntar cuál es la perspectiva, digamos, las dos organizaciones que hoy están de panelistas, y por lo menos, digamos, en perspectiva eso, que recuperar un poco la tradición de lucha activa del movimiento. Eso. Gracias. Bueno, respecto a la consulta de la compañera de cuál es la posición, por lo menos de OTD frente a la ley contra la discriminación, pues nosotros una ley mediocre. Es una ley que sí, es un avance, principalmente para las personas trans, el reconocimiento a la identidad de género. O sea, es primera vez en la historia de Chile que una ley reconoce la identidad de género, pero fue también porque nosotros nos sumamos, nos mamamos horas, días enteros de estar en el Congreso hablando con todos los senadores, con todos los diputados que pudimos, para explicarle cuál era la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, porque ellos pensaban que las personas trans éramos demasiado homosexuales, que queríamos hasta el extremo de querer cambiarnos de sexo. O sea, ese era el concepto que tenían. Y conseguimos que mayoritariamente se votara a favor de la incorporación de identidad de género, y eso para nosotros fue como el principal logro como personas trans. Pero ahora, respecto a las herramientas que entrega o no entrega la ley, yo creo que hay mucha desinformación en la gente. Creo que los medios han manipulado mucho los alcances verdaderos de la ley. Muchas personas creen que ahora con la ley ya no te van a poder pegar en la calle por andar con ropas que no corresponden a tu sexo, supuestamente, pero eso no tiene nada que ver. O sea, igual te van a seguir pegando, los crímenes de odio igual van a seguir ocurriendo, porque la ley no sanciona eso. La ley solamente es para sancionar con una multa una discriminación, pero una discriminación no es necesariamente una agresión. De hecho, incluso la discriminación ni siquiera está considerada, esta ley ni siquiera considera la discriminación como un delito. Es como una especie de falta, es como que te saquen un parte por estacionarte mal. A ese nivel está la discriminación. Nosotros también criticamos mucho que esta ley no tuviese reparación a las víctimas, por ejemplo. Porque cuando la persona que discrimina es sancionada, tiene que pagar una multa, y esa multa va al fisco, ni siquiera va a la persona discriminada. Y también criticamos que no tuviera acciones afirmativas. O sea, no es obligación del gobierno, del Estado, promover políticas públicas de no discriminación. Esas son como las principales críticas que le hacemos a la ley. Bueno, sumando lo que dice el compañero, nosotros hemos tenido algunas conversaciones, algunas discusiones, y quería referirme a los dos puntos. Por lo menos uno, creo que hay una ligación aquí con el tema del colegio de psicólogos también, que es un tema importante, que en el fondo es la pregunta por lo institucional, que es relevante esa pregunta en términos de que por mucho tiempo las organizaciones de diversidad sexual pensaron legítimamente que con una ley de antidiscriminación, que no había, y casi en todo el mundo hay, menos en Chile. Entonces, como que ahí se podían solucionar muchos problemas. A nuestro juicio, el tema de la discriminación, de la exclusión, de la patologización y la criminalización, que también va acompañando todo el proceso, hay que entenderla como una relación social. Y por lo tanto, es precisamente necesario que la forma, la crítica a la discriminación, a la exclusión, a la patologización, criminalización y todos esos dispositivos de dominación tengan relación con la construcción de relaciones sociales independientes de los poderes del Estado. Esto lo digo porque esta ley antidiscriminación también tiene una patita que impulsa la derecha y la concerta también, y es que si uno, por ejemplo, habla de diferencias de clase, uno podría pensarlo como odio de clase, y eso también puede ser discriminación. Bueno, para las perspectivas que son quizás dentro de un marco que entienda que la sociedad está construida en términos de clases sociales, y que hay algunos que dominan, que tienen más plata, otros que no, podríamos ser discriminadores. Y es una patita de la ley. De alguna forma, todo cambio revolucionario es la conformación de un movimiento discriminador. Y nos podrían pasar un parte por andar divulgando el odio. De alguna manera, quería señalar esto, que está este enfoque patologizador,
criminalizador que está dentro del aparato de dominación represivo. Está este enfoque de derechos, que hay que entender y igual cuestionarlo porque es un enfoque liberal, está dentro del marco institucional liberal. Pero hay otro enfoque que uno podría empezar a sumar, que es un enfoque que por nosotros para la organización nos sumamos dentro de un marco histórico-político que entendemos como poder popular, que en el fondo es construir relaciones sociales aquí y ahora, independientes de los poderes institucionales represivos, del Estado y del capital, de tal modo que es en el territorio del pueblo, en las poblaciones, los trabajadores, con las personas concretas, construir y deconstruir, si se quiere, para los que les guste esas pombo, relaciones sociales alternativas que cuestionen todos esos mecanismos de dominación. Es acá la realidad. De tal modo que para alcanzar leyes o instituciones o instrumentos que no discriminen, sea desde las propias voluntades del pueblo, que ya no está discriminando en sus propias relaciones sociales, que ya no está patologizando, ni cuestionando, ni excluyendo al compañero y la compañera, etcétera, etcétera. Entonces la posición que tenemos acá es que la ley de antidiscriminación es otra forma más en este aparato represivo, en esta sociedad que tolera represivamente, que es capaz de incorporar la diferencia y administrarla manteniendo los mismos mecanismos de dominación y explotación y dominación. Como doy un ejemplo, el Colegio de Psicólogos del año 2010, en toda esa lucha que hacen unos compañeros porque el Colegio de Psicólogos tire una palabra, junte dos frases, haga una oración y diga que la homosexualidad no es enfermedad, que solamente eso se le pedía. Lo hace el 2008 con el presidente que es Alfonso Luco. Cambia de directiva, el 2010 asume Leonardo Villarroel y dice Leonardo Villarroel que las terapias para curar a homosexuales son parte de la diversidad. Eso significa que uno podría entender que hay gente que cura a homosexuales y otros que no quieren hacerlo, no comparte, pero eso es parte de la democracia. Es decir, yo podría pensar que torturadores y torturados podemos convivir en paz. Es decir, la sociedad capitalista, dentro del modelo neoliberal, con el aparato actual represivo sofisticado, es capaz de señalar que el machismo y el no machismo pueden convivir en diversidad, en pluralismo, multiculturalidad, bla, bla, bla. Y lo que hay que hacer ahí es entender, sospechar, que es un truco, y el truco tiene que ver con que mantener las condiciones de explotación y dominación y exclusión dentro de una administración de la crítica, de la disidencia. Por eso aquí tiene que ser radical. Y la crítica radical es la despatologización completa de la disidencia sexual, la descriminalización completa. Eso significa tener profesores transexuales, ¿por qué no? Y muchas cosas más. Así que nosotros nos inscribimos más bien en un modelo más que la Constitución legal, de leyes que nos digan que no discriminamos, o producir campañas electorales, político-electoral, como vía de transformación. Nosotros apostamos una vía más bien de corte de poder popular como de la tradición revolucionaria.